Queridas amigos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros. Fíjense que estoy en la sala del Consejo General del OPLE y les invito a ver el video podcast realizado precisamente en este espacio con el consejero Roberto. Así que no se lo pierdan, hablamos de cosas interesantes. Les suplico que estén muy atentos, por supuesto, a lo que vamos a platicar, así que estamos pendientes. Les mando un saludo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del video podcast Futuro Electoral, las elecciones del mañana. El día de hoy nos honra con su presencia en esta Casa de la Democracia el gran Jorge Faibre Álvarez y bueno, le damos la más afectuosa de las bienvenidas. Platícanos, Jorge, de entrada, ¿qué se siente regresar a la que fue tu casa durante algunos años? Sí. Señor consejero, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad me da mucho gusto regresar aquí a la Casa de la Democracia, como usted bien le llama, y encontrarme con gente que saludé, con la que conviví y con la que hemos hecho amistad. Entonces, agradezco mucho estar aquí de regreso ahora frente a estos micrófonos, frente a esas cámaras y frente a usted para desarrollar ese espacio y esta charla. Claro. Y me da mucho gusto estar aquí en esta sala donde sesiona el Consejo General, porque la veo transformada, por supuesto, ¿no? Muy bonita, y me da mucho gusto estar en ese espacio. Pues muchas gracias a ti, Jorge, por aceptar. Para nuestro amable auditorio, Jorge Faibre Álvarez es un reportero de televisión y radio muy reconocido, y por eso quiero preguntarle qué se siente, Jorge, ahora estar del otro lado, es decir, ser tú el que seas entrevistado por un novato como tu servidor. Bueno, un novato no lo creo de ninguna manera, al contrario, yo creo que es una persona con mucha agudeza e inteligencia, y bueno, no es cómodo para nosotros que estamos acostumbrados a hacer o desarrollar las charlas o entrevistas estar del otro lado, ¿no? Siempre genera un poco de nervio, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir la plática, pero muy contento también de poder compartir este espacio y este momento, que lo agradezco enormemente, agradezco a la vida poder estar aquí presente para poder desarrollar la charla en los términos que usted me indique. Gracias, Jorge. Pues para nuestro público que nos va a escuchar, que nos va a ver, Jorge, yo tengo entendido que eres originario de la capital mundial de los cítricos, Martínez de la Torre, y de profesión comunicólogo. ¿Qué fue, Jorge, lo que te llevó a elegir esta profesión valerosa, muy respetable, pero sí en estos tiempos compleja? ¿Qué fue? ¿Te levantaste un día por la mañana, le dijiste a tu mamá, a tu papá, mamá, yo quiero ser comunicólogo, o en el camino tú descubriste que era tu vocación, alguien más te insinuó, te aconsejó, oye, vete por aquí porque la farándula es lo que vende, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. No, fíjese que ninguna cosa de esas. Voy a hablar de la prehistoria, ¿no? Justamente cuando estaba yo en mi etapa hasta el bachillerato, es donde nace esta inquietud de estudiar, pues no comunicación, yo quería ser periodista, ¿no? Entonces, el tema era estudiar periodismo. ¿Por qué razón? Estoy hablando cuando hablo de la prehistoria, estoy hablando de la época antes del internet, de las redes sociales y de toda esta oferta que tenemos hoy día. Claro. Entonces, estoy hablando de la época cuando un servidor estudiaba la secundaria en San Rafael, en la Marco Antonio Muñoz, y entonces yo compraba con el poco dinero que me daban mis papás 2 periódicos, que era para lo que me alcanzaba en aquel momento, no había internet o no los leíamos por WhatsApp como los leemos hoy. Entonces compraba regularmente o el Universal o el Excelsior, y casi siempre el Diario de Jalapa en aquel momento, que eran de los pocos periódicos que llegaban a mi pueblo. Y yo regularmente leía todos los días por lo menos esos 2 periódicos. Mi generación, mis compañeros decían que pues era yo como un señor, como un viejito, ¿no? Leyendo periódicos, pero a mí me gustaba desde entonces eso. Y yo decía, yo quería ser periodista, y entonces yo veía los noticieros de televisión, que tampoco había una oferta como la que tenemos hoy día. Entonces, regularmente veía por la tarde a Abraham Zabludowski, en la noche a Jacobo Zabludowski, y yo decía que yo quería ser periodista también, ser periodista de televisión. Quizá no mucha gente me creía en aquel momento, porque pues estábamos muy jóvenes, yo pues en la secundaria, y quizá mi tema en ese momento era diferente, ¿no? Porque aparte de la escuela, yo apoyaba a mi papá en el restaurante y hoteles donde él trabajaba,
y todo el mundo pensaba que yo llegando a la universidad me inclinaría por la hotelería o cosas de esas, ¿no? Porque mi tiempo hasta el bachillerato era apoyar a mi papá en esas tareas, es decir, como mesero, como ayudante de mesero, como barman. En mis vacaciones de Semana Santa me las pasaba siempre en la Costa Esmeralda apoyando a mi papá en esas tareas. Pero yo siempre quería ser periodista. Que yo dije, yo iré a la universidad a estudiar porque yo quiero ser periodista y a Dios gracias pude hacerlo. Pude estudiar la carrera que yo quería y a Dios gracias no solamente estudiarla. Después de que tú egresas de la universidad, viene la temporada muy complicada que es mantenerte vigente durante el tiempo y ahora, hoy día, con toda la oferta que tenemos, por supuesto que es todo un reto, ¿no? Pero a Dios gracias, sigo ejerciendo mi oficio. Muy bien, Jorge. A ver, de esas vivencias que tú tuviste durante tu proceso de formación profesional, estar apoyando a la familia en los negocios, en el restaurante, en los hoteles, ¿hubo alguna anécdota que te convenció aún más de que tú querías ser periodista? ¿Quiénes en algún momento fueron los que más creyeron en ti? Porque yo entiendo, la familia es un baluarte. ¿Y cuál fue como que uno de tus puntos de mayor convicción en el que dijiste, no, o sea, yo estoy en lo correcto y voy a ser un gran periodista? No pensaba en ser un gran periodista, pero sí en ejercer el oficio. Evidentemente, quien más creyó en mí, pues es mi madre, ¿no? Hasta el día de hoy. Yo siempre tuve el apoyo de ella en la decisión que yo tomara, tanto para estudiar o de vida misma, ¿no? Entonces ella siempre fue quien me apuntaló en todo esto, ¿no? Incluso ya en mi etapa de la universidad y demás, ella siempre fue un baluarte. Mi papá quizá en el principio no tanto, ¿no? Porque no era su convicción en aquel momento. Pero pues, lo platicamos, yo dije, pues, aunque tú no quieras, yo voy a hacer esto y lo voy a ejercer. Es un tema que me interesa, ¿no? Entonces, bueno, lo pudimos hacer. Pero vamos, en el contexto familiar, evidentemente, en mi caso, mi mamá, yo creo que como en el caso de cualquier familia, la mamá siempre juega un papel muy importante en ese sentido y ella lo ha sido. Y de ahí para allá, bueno, mis hermanos y algunos otros miembros de la familia que también pues han estado desde aquel momento pues muy atentos, impulsando hasta el día de hoy, acompañando el nuevo tiempo, diría yo, incluso los nuevos proyectos, ¿no? Porque seguimos trabajando y pensando en hacer más actividades y ahora que tenemos tanta oferta de comunicación, bueno, también hay que diversificar, ¿no? El tema del contenido como muchas otras cosas en la vida, ¿no? Es correcto, Jorge. A ver, hoy quienes tenemos la oportunidad todavía de ver las noticias y de seguir en redes sociales los trabajos de los periodistas, pues sabemos cuál es la trayectoria y los reconocemos como público. Y evidentemente, pues hay una fama, ¿no? Pero esa fama no se ha construido de la noche a la mañana. ¿Nos puedes compartir una anécdota en tu trayectoria profesional que te haya marcado y en qué forma te marcó? Es decir, no sé, tal vez haber tenido la oportunidad de entrevistar en aquel momento a quien estaba empezando, por ejemplo, su carrera política, su carrera mediática incluso, o en una cuestión de poder económico. ¿Cuál fue uno de esos episodios, el que tú quieras? Fíjese que creo que hay muchos, ¿no? Evidentemente te marcan muchos como en cualquier oficio y en este igual. Pero ahora que me está planteando la pregunta, vino a mi mente un momento y lo diré ahora. Y me voy a remitir en el tiempo cuando Dante Delgado Ranauro estaba en prisión, en Pacho Viejo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, en aquel momento había recursos que su equipo legal presentaba. Y en ese tiempo, por ejemplo, se, se agendó una entrevista, nada más y nada menos que con don Ignacio Burgoa Orihuela, ¿no? Claro, claro. Yo era simplemente el reportero quizá más novato de la redacción de aquel momento, pero quien tenía a su cargo la cobertura informativa de este hecho que le estoy mencionando ahora, cuando Dante estuvo en prisión. Bueno, esa entrevista la agendó el director de la televisora, en aquel momento, conductor de los noticieros de aquel momento, Sergio Victoria, en paz descanse. Bueno, entonces había agendado esa entrevista en las oficinas de don Ignacio Burgó Orihuela, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Pero, por alguna razón, él no podía llegar a la entrevista porque lo requirieron en otra cosa y entonces decidió que yo hiciera la entrevista.
cuando me dijo que yo iba a hacer la entrevista a don Ignacio Burgó Pensé Orihuela, que te había mandado un doble. quiero decirle que los pantalones que me cayeron, ¿no? Por el temor, ¿no? Yo dije, ¿cómo voy a estar ante ese gigante, ¿no? Claro, sí. El padre del amparo en México, yo. Entonces yo llegué, me presenté, el señor muy amable, con su puro en la mano, me recibió, dijo, bueno, pues este chamaco me va a entrevistar, y me dijo que pasara. Entonces yo pasé a su, bueno, para mí era una biblioteca enorme, una sala enorme llena de libros. Yo le dije, déjeme buscar un lugar donde vamos a hacer la entrevista. Me dijo, donde usted quiera. Y había de esas salas, pues como 3 más, ¿no? Desarrollé, a pesar que yo estaba muy nervioso, la entrevista. Creo que fue una buena entrevista donde hablamos de ese caso en particular, dando él su opinión con respecto a lo que pasaba legalmente en el proceso de Dante. Y creo que fue una buena entrevista en el sentido de que mucho tiempo después, mucha gente en la calle me la recordaba. Lo que Burgó Orihuela había dicho con respecto a ese momento. Eso fue un momento muy importante para mí porque entonces me enfrenté a alguien, pues era un gigante, ¿no? Es un gigante todavía en la memoria y en su obra. En aquel momento en vida, pues me tocó estar con él haciéndole preguntas. Pero bueno, ahí estoy hablando de un personaje, pero hay otros momentos que también han marcado mi propia vida y una de ellas, sin duda alguna, será siempre la noche del 31 de diciembre de 2002 ¿Qué en el pasó? puerto de Veracruz, ¿no? El incendio de la zona de mercados en el puerto de Veracruz. Nosotros, un servidor llegó muy temprano, acababa de suceder ese hecho, más o menos 6:15 de la tarde, y la televisora estaba muy cerca de donde está el punto. Yo llegué primero, llegué atrás de los bomberos y me dediqué a hacer la cobertura. Era una escena impresionante porque todo estaba en llamas, ¿no? Humo, llamas, gente tirada en las calles, unos muertos encima uno de otro, etcétera. Una cosa terrible. Y entonces yo decía que yo qué hacía ahí cuando en cada Navidad mis hermanos se burlaban de mí por la pirotecnia, ¿no? Y yo dije, bueno, yo no sé si la pared en la que estoy recargado va a terminar explotando o no, y estoy aquí. Sin embargo, siempre te impulsa la pasión del hecho, ¿no? De la cobertura del hecho. Y bueno, eso derivó en obtener un premio de periodismo entregado el siguiente año en Ixtapan de la Sal. Y me entregaron ese reconocimiento por esa cobertura. Y bueno, pues yo le agradecí mucho, pero digo, fue fortuita porque fue un hecho que estaba ahí y hicimos la cobertura. Pero vamos, cuando hay un hecho, una tragedia como esa, Claro. siempre va a marcar, ¿no? Porque muchas familias quedaron marcadas por la negligencia, por todo lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? De permitir la venta de pirotecnia por parte de aquellas autoridades de aquel momento en las calles del centro de Veracruz. Oye, Jorge, hablas de cubrir un hecho, que es lo que hacen los periodistas serios y comprometidos como tú, pero ante una tragedia así, el Jorge de ese momento que cubrió ese hecho fortuito, lamentable, eh, y el Jorge de después cambió al ver el sufrimiento humano, la tragedia encarnada, así, a 2 ojos. ¿Hay un antes y un después? Todo eso suma en la formación en este caso, de un periodista, ¿no? A veces te hace inhumano, como cualquier otro, digamos, un médico, ¿no? Para él, un enfermo de terminal y otro enfermo terminal es un caso más, ¿no? Y a veces decimos que los médicos son fríos. No es que sean fríos, ¿no? Ellos lo ven de esa manera porque están acostumbrados a ver Las eso. enfermeras, ¿no? Exactamente, la gente que se dedica a ese sector. Con el periodista pasa algo similar, ¿no? El hecho de enfrentarte a ese tipo de acontecimientos, ¿no? Van endureciéndote un poco en la propia experiencia, endureciéndote en el hecho de tratar de entender un fenómeno tan complicado como ese, pero no perder la parte humana, que es la parte sensible también, de qué estás diciendo o cómo lo vas a transmitir, porque ahí esas personas tienen o tenían familia, y esa familia merece un respeto, ¿no? Y la memoria de esas personas merece un respeto también. Entonces, esa línea hay que cuidarla siempre mucho, en el sentido de cómo se van a manejar las cosas, por muy tristes, lamentables o fatídicas, ¿no? Que pueden ser. Entonces, yo creo que la parte de la responsabilidad social es una parte fundamental para poder desarrollar, comentar algún hecho sin caer en el sensacionalismo o en el amarillismo, que ya un hecho puede serlo por naturaleza, pero el tratamiento que se le da
puede ser la diferencia entre cómo se presenta una cosa y cómo se presenta la otra. Claro. Oye, Jorge, ya nos platicaste de entrevistar a una institución jurídica como Ignacio Burgoa Orihuela, ¿no? Una institución del amparo. Nos hablas también de cubrir pues, reportajes de hechos pues muy complejos desde la percepción de un periodista, de la percepción social, pero también tenemos entendido que hiciste un posgrado en la materia electoral. Ese giro, ¿cómo se dio? Te invitaron a ti a incursionar en el ámbito electoral, tú decidiste, se me hace muy interesante, hay mucha tela donde cortar aquí, o cómo fue ese gusto por especializarte en la materia electoral. A ver. Más bien fue eso último que usted menciona, consejero. ¿Por qué razón? Porque de repente los periodistas estamos metidos en muchos temas y no somos especialistas en todos los temas, ¿no? Por eso recurrimos a las fuentes, ¿no? Cuando la gente o cuando instituciones dicen que tú eres un líder de opinión, yo digo, no, no es que seamos líderes de opinión de ninguna manera. Nosotros tenemos que recurrir a los líderes de opinión, ¿no? Al especialista en cierta materia, que lo que nos diga, que no al periodista, sino a través del periodista, que le diga a la opinión pública es lo que finalmente será lo importante, ¿no? Quien salga ganando. Entonces, en el tema de ese posgrado en particular, tiene que ver con eso. Es decir, estamos permanentemente metidos en procesos electorales. Claro. Y yo creo que lo que medianamente debemos tratar de entender de mejor manera es precisamente información correcta de cómo se manejan las cosas. Evidentemente, usted mejor que yo lo sabe, que el tema electoral se transforma permanentemente, ¿no? Constantemente hay reformas tras reformas, igual que si hablamos del derecho fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente yo observaba que deberíamos entender un poco más eso para transmitir información más adecuada o cometer los menos errores posibles que tienen costos, ¿no? A través de la información que manejes. Esa es la razón de entender un poco más la parte del derecho electoral, porque a veces no sabíamos ni siquiera las circunscripciones electorales o si es un legislador plurinominal, qué es realmente un plurinominal, cosas de esas. Yo decía, bueno, creo que todo eso tenemos que precisarlo para transmitir correctamente, perdón, esa información. Pero vuelvo un poco atrás, justo al tema de Dante Delgado. El equipo de abogados que me pasaba información me decía, pon mucho cuidado con lo que vas a publicar para que no cometas los errores que ustedes cometen, ¿no? Entonces, precisar los términos, ¿no? Si hablamos de una denuncia, pues eso es materia penal, y si hablamos de una demanda es materia civil. No confundan, y regularmente confundimos los términos. Claro. Entonces, por lo menos que medianamente, a la hora de redactar una información, vaya de manera adecuada para que nosotros que firmamos una nota con nuestro propio nombre, pues no seamos objeto de una crítica, una burla o un recurso, ¿no? Hoy día. Esa es la razón. Sí, muy bien. Pareces abogado. No, no lo soy, Tienes pero mucha claridad sobre la diferencia entre una demanda, una denuncia y hablas mejor que un abogado. Jorge, a ver, has tenido la oportunidad de cubrir varios procesos electorales. En tu experiencia en esa faceta, ¿cuál consideras tú que es como que el mayor desafío, el mayor reto que tenemos, particularmente las autoridades electorales, para motivar la participación ciudadana? Generalmente las estadísticas nos dicen que cuando es una elección de gubernatura, pues la participación es considerable, 60% más. Pero cuando hay solamente elecciones de municipios, la participación baja considerablemente, ¿no? ¿Cuál crees que sea como que esa parte que tenemos que trabajar desde la institucionalidad para motivar la participación ciudadana? bueno, ese yo creo que siempre es un reto para la autoridad electoral, elección tras elección, ¿no? Porque si bien es cierto, una elección tras otra es diferente una de la otra, siempre es un reto, me parece, que para cualquier autoridad electoral en cualquier momento que se presente una elección de ese tipo. Y en lo más reciente que hemos observado, incluida una elección de gubernatura, el porcentaje de abstención fue elevado. Entonces, eso llama poderosamente la atención porque, bueno, significa, por una parte, que algo está pasando con el sistema de partidos, ¿no? Que la gente no termina de convencer a todo el electorado para participar en las urnas. Y la otra, que bueno, finalmente pues es la tarea de los órganos electorales también, desde su ámbito de competencia, provocar esa participación, ¿no? Entiendo que muy anticipadamente
previo a un proceso electoral, como este organismo electoral, viene trabajando esa parte, ¿no? El fortalecer la cultura democrática, desde muy pequeños que tengan la idea de cómo acudir a las urnas y por qué razón y la importancia de acudir a las urnas. Yo creo que el reto sigue siendo muy importante, insisto, no nada más ahora y que lo de atrás fue mejor, no. En cada proceso electoral los retos son iguales, diferentes o mayores. Claro. Y entonces yo creo que el reto que se viene ahora será ese precisamente, provocar que la gente de norte a sur tenga el interés de participar en un proceso cívico y democrático y sobre todo que tengan certeza de que lo que el órgano electoral va a trabajar con mucha intensidad anticipadamente, cumpliendo el calendario electoral hasta llegar a la jornada electoral y posterior a ella, lo que viene con los recursos posteriores, que la gente participe. Yo creo que es muy importante. Y bueno, pues ahora que viene el 24, en esta elección a gubernatura, diputaciones que tendremos por hablar solamente de Veracruz, yo creo que es importante que en cada región del estado, en cada municipio del estado, se fortalezca esta parte de la importancia que tiene hombres y mujeres veracruzanos de acudir a las urnas. Claro. Hace un rato hablábamos una de las cualidades que reclama o exige la profesión del periodismo es justamente el adaptarse a los nuevos tiempos. Por una parte, tenemos ya redes sociales, que de alguna forma son usadas por el grueso de la población, llámese TikTok, Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, ¿no? Pero por otra parte están luchando todavía por sobrevivir la radio, la televisión, ¿no? En esa medida, bajo tu expertise, bajo tu formación, ¿cuál consideras que es el mayor reto que enfrenta ahora mismo la comunicación desde la institucionalidad? O sea, ¿cómo le hacen o qué deberíamos hacer nosotros, las autoridades electorales, para robustecer esa comunicación y poder llegar a los diferentes sectores sociales de una forma, digamos que significativa? ¿A qué voy? Mira, de eso se trata esto, de conectar con situaciones de cuestiones sociales. Cuando tú andas por la calle, y es una anécdota que yo cuento, ¿no? O estás en una charla entre familia o amigos, o familia que ves cada 3, 4 meses y te preguntan, no, pues ¿dónde trabajas? Oh, pues yo trabajo en el Ople Veracruz, ¿no? ¿Y ahí qué hacen? ¿O qué es eso? ¿No? De Veracruz, Sí, sí, sí. familia de Veracruz. Generalmente lo asocian muchos, en su gran mayoría, cuando más le aciertan o buscan a secretarios, no, pues no son los que dan las credenciales, ¿no? Y eso pues lo hace el INE. Lo más Entonces, a ver, ¿de qué forma crees que podamos o que se pueda mejorar ese trabajo desde la comunicación y cómo ayudaría esa visión a acercarnos más a la ciudadanía? Por eso es todo un reto y divido en dos partes lo que me planteaba, porque hablaba el tema de lo que tenemos hoy día, del tema de los medios tradicionales, como le llaman los jóvenes hoy día, y esta oferta que tenemos a través de redes sociales. A propósito. Ahí los medios tenemos un reto enorme, enorme, y evidentemente estamos en un proceso de adaptación a esos nuevos lenguajes, a esos nuevos públicos, ¿no? Sí. La gente que ya no está, esas nuevas generaciones que todo lo tienen en la disposición de la mano, ¿no? Ya no hay horarios establecidos para sentarte a tal hora a ver tu telenovela, tu noticiario, tu partido de fútbol, sino hay demanda, ¿no? Y finalmente se consume de manera diferente. Entonces yo creo que estamos, los medios tradicionales, como dicen las nuevas generaciones, tienen todo un reto, o tenemos todo un reto de cómo ocupamos lenguajes adecuados para llevar mensajes a esos nuevos públicos, ¿no? Y me parece que el camino se están dando. No se ha completado, me parece, yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos muy, muy diferentes, pensar de manera diferente a como originalmente se pensaba, porque las cosas han cambiado y la demanda afuera es mucho mayor y mucho más dinámica. Entonces tenemos que entender esa parte también. Y así como los medios, esos medios tradicionales, la radio, la televisión, tenemos retos enormes ante esos nuevos auditorios, también instituciones como el organismo electoral tiene ese mismo reto, digamos, ¿no? Ahora, justo para esa parte tenemos que hablar del consumo informativo, lo que se genera, por ejemplo, en esta sala, los acuerdos a los que llega este Consejo General, ver cómo se transmiten adecuadamente. Es decir, ya no es suficiente enviar un boletín informativo
porque no sabemos cuántos lo van a retomar o cuántos lo van a leer, ¿no? Eso, digamos, si no es parte del pasado, ya no es suficiente, ¿no? Hoy día tenemos que hacer mayores ofertas de productos, ¿no? Y quizá lo que estaba en ese boletín, tenemos que ver cómo lo transmitimos para esos medios electrónicos tradicionales, con el lenguaje que ocupan ellos, y cómo lo convertimos ahora al lenguaje de las redes sociales, ¿no? Es decir, qué está consumiendo la gente de TikTok, qué está consumiendo la gente de Facebook, lo que era Twitter, etcétera, para entonces darles quizá ese mismo contenido y hacerlo llegar a esas diferentes plataformas, a esos diferentes públicos, ¿no? Porque los lenguajes son completamente diferentes y no solamente los lenguajes, esos auditores que están consumiendo esas redes sociales son completamente distintos. Totalmente. Entonces, el reto es mayor, ¿no? Claro. A la hora de enviar mensajes de comunicación, es decir, tenemos que ocupar multiplataformas para que mi contenido, el contenido de los acuerdos a los que hemos llegado aquí, puedan ser entendibles y entendidos por la mayor cantidad de personas posibles. Y ese es un reto enorme, porque entonces estamos hablando de que como locos hay que estar construyendo contenido que esté bombardeando permanentemente eso. ¿Y qué cosa? Bueno, que le ponga en la mente a la gente qué cosa es el OPLE y qué hace el OPLE realmente, ¿no? Claro. Ha sido un reto hace muchos años, ¿eh? Entonces, y hay que seguir posicionando, trabajando en ese posicionamiento. En la parte comunicativa, pero yo agregaría a la parte comunicativa, pues no solamente estaría del tema de comunicación, la parte realmente de los grandes acuerdos a los que se lleguen en el propio Consejo General. Las grandes decisiones que acuerdan ustedes, consejeros y consejeras, con los partidos políticos y que a final de cuentas van a repercutir en el electorado, ¿no? Es decir, cuando digo los grandes acuerdos, los acuerdos que sí le sirvan al electorado, ¿no? De repente, lo que se retoma, puede haber un acuerdo muy importante aquí y lo que se retoma mediáticamente fue una frivolidad o fue algo, un chisme o algo curioso o algo que ya se distrajo de lo que realmente es el acuerdo más importante del Consejo General. Entonces, claro, esa parte yo creo que siempre hay que estar permanentemente observando qué es lo que está sucediendo y cómo estamos mandando esos contenidos para que lleguen a los auditorios que deban llegar y sobre todo la opinión pública tenga claro lo que aquí se está acordando. Es un reto, claro, pero hay que seguir trabajando en ello permanentemente. Sí, sigue siendo un reto y precisamente la pregunta iba hacia allá, porque la comunicación sí es nuestra mayor fortaleza como institución, pero también es nuestro mayor desafío y sobre todo ahora, fíjate que la pregunta de esto también va enfocado en razón de los nuevos tiempos. Ahora yo he notado, al menos en el caso de las redes sociales, que sacrificamos mucho la velocidad, la rapidez y le damos al traste, permítanme llamarlo así, a la verdad. O sea, ahorita todo es tan rápido que ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver si lo que estamos retuiteando, si lo que estamos posteando, si lo que estamos compartiendo es verídico, ¿no? Entonces, incluso hay estudios que documentan que los medios convencionales, fíjate cómo ha cambiado el esquema de comunicación, que los medios convencionales, radio, televisión, incluso se alimentan en su contenido de lo que sale en redes sociales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sí sigue siendo un reto para la institución, pero también el atajar esos apuntes que comentan también, porque efectivamente a veces lo que sale en una nota es un aspecto secundario, irrelevante, un comentario que se hizo en una participación, sí, y el acuerdo sustantivo de la lista del orden del día se pierde, ¿no? Entonces, que puede ser un asunto que fortalece educación cívica, promoción de la cultura democrática, un acuerdo que busca incentivar la observación electoral. ¿Cómo le cerramos el atajo, se te hace a ti, a ese tipo de situaciones? Sé que es muy difícil, escapa al tramo de control, pero desde acá, ¿cómo se le cierra el atajo a esa parte? Yo creo que una de las formas de atajar ese tipo de cosas es fortaleciendo a las oficinas de comunicación social. No es el caso del OPLE, me queda clarísimo porque yo aquí estuve, ¿no? Claro. Pero quiero poner en claro, porque lo he observado, que hay muchas otras esferas públicas que tienen sus oficinas de comunicación, pero que al final de cuentas esas oficinas públicas están en la estructura, si no organizacional, por lo menos del edificio, como las menos importantes. Como las menos importantes.
es comunicación social, ¿no? Allá pónganlos en el rincón, donde nadie los vea, ¿no? No es eso. Yo creo que quien piensa de esa manera está pensando equivocadamente. Por eso insisto, no es el caso del OPLE. Pero hay muchas entidades o esferas públicas que piensan de esa manera, ¿no? Que, comunicación no es importante. No, hoy día la comunicación es lo más importante. El lenguaje. El lenguaje. ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, si fortalecemos una oficina de comunicación con gente especializada, con gente entregada, con gente capacitada, que entienda perfectamente los retos a los que estamos haciendo referencia ahora y que está a la altura de esos retos, estamos de gane, porque entonces estamos hablando de alguien que sí tiene esas habilidades, ¿no? Por una parte. Por otra, que quienes toman las decisiones entiendan y escuchan a esa gente de comunicación, ¿no? Claro. Que algo deberían entender, que quizá no somos expertos en la materia, pero sí entendemos un poquito de lo otro, de cómo se va a comunicar esto o cómo va a repercutir algún mensaje. Y entonces yo creo que siempre hay que estar muy de la mano con la parte de comunicación social, es decir, que realmente se cierren los ciclos de comunicación, es decir, es el mensaje de ida y vuelta, ¿no? Que tenga internamente una retroalimentación y de esta manera podamos avanzar para tener adecuadamente los mensajes, ¿no?, que queremos. Entonces, creo que por lo vivido yo acá entiendo, la parte de comunicación camina bien, como todas las cosas serán perfectibles. Y además, las oficinas de comunicación se enfrentan a un reto muy importante, que es decir, ser titular de un área de comunicación de este organismo o de cualquier otra Del que sea, institución, claro, sí. es como dirigir, a la selección nacional. Todos son directores técnicos, ¿no? Claro, Pero hay que sí, estar en el banquillo del director técnico, ¿no? totalmente. Para que él tome decisiones de cómo pone las fichas a jugar hacia dónde y dónde quiere que meta los goles. Porque de repente yo desde acá afuera, yo puedo venir con usted y le digo, consejero, se están equivocando, ¿no? Yo haría esto en comunicación, sí, a ver, pero hermano, siéntate aquí y hazlo tú, ¿no? Sí, sí, sí. Desde fuera todos somos directores técnicos, ¿no? Entonces, desde adentro al interior, pues, es donde se tiene que fortalecer esta comunicación con un área como es la de comunicación, que es la que finalmente es mi formación, y entenderla, escucharla y poder entonces sacarle todo el jugo posible a un área de esa institución que finalmente tiene esa gran trabajo que es comunicar adecuadamente, mandar los mensajes adecuadamente. Entonces, ¿cómo atajar esta parte? Con un equipo profesional de comunicación social. Aquí no sufren de eso, lo tienen, ¿no? Lo tienen, Claro. técnica y humanamente, ¿no? Que las cosas pueden ser perfectibles, sin duda alguna. Como toda la vida, las cosas se pueden perfeccionar, ¿no? O buscar esa perfección. Pero creo que el camino se va caminando correctamente, ¿no? Claro. Es mi opinión, no sé qué opina usted. No, yo estoy súper de acuerdo Bueno. contigo, Jorge, y mira, justamente tratando de aprovechar, digo, sería un error tener la oportunidad de estar aquí charlando contigo muy amenamente y no preguntar, a ver, sí, efectivamente, los esfuerzos de la institución han sido desde hace muchos años muy serios, muy enfocados en que el esquema de comunicación cumpla el fin de comunicar, qué es lo que hace el OPLE, cómo abona al mejoramiento de la democracia en Veracruz, a la calidad de la ciudadanía, etcétera. Y en especial, yo te preguntaría, ¿cuál crees que sea el mayor reto que enfrentamos nosotros para poder llegar a la juventud? O sea, ¿cómo los cautivamos? ¿Cómo de alguna forma logramos llamar su atención para que se involucren en estos temas de materia político-electoral? Generalmente escuchamos, al menos yo lo he escuchado de manera recurrente, decir que los jóvenes pues no les interesa, que hay apatía, eh, que simple y sencillamente pues hay mucho desencanto hacia todo lo que huela a política, hacia todo lo que huela a materia electoral, pero no es cierto. Eso me parece que en términos objetivos, razonables, sería difícil de aceptar sin hacer un esfuerzo de ir más allá. ¿Qué crees que nos falte para cautivar a la juventud en estos temas, Jorge, desde la visión de la comunicación? Buscando ahora el tema de esas nuevas generaciones, efectivamente ahora tenemos que buscar que esos jóvenes que asiduamente buscan sacar su credencial de elector, bueno, la ocupen precisamente para ir a las urnas y no para entrar al antro, ¿no? Que vean cuál es el valor precisamente de tener esa credencial de elector. Pero mucho de esto es predicar con el ejemplo,
¿no? Por eso hablo de la gran tarea y responsabilidad que tienen ustedes, ¿no? Como consejeros electorales, porque ocupan una posición de privilegio. Por supuesto que es de privilegio, pero quiero decir privilegio por la gran responsabilidad que tienen ante, yo diría, en mi caso, ante la opinión pública, en el caso de ustedes, ante el electorado. Tienen una gran responsabilidad. Y entonces, si esos jóvenes o esas nuevas generaciones se ven reflejados en el señor consejero Roberto, que no pierde el piso, que camina cotidianamente, que está en las zonas cualquiera, ¿no? Que está dividida al Estado, recorriendo, acercándose a la gente y demás, yo creo que usted hace una tarea para predicar con el ejemplo, ¿no? Claro. Y que esas nuevas generaciones se enganchen en un tema tan apasionante, tan importante como es participar en el proceso electoral, y no solamente quienes tienen el privilegio de formar parte de un organismo como este, sino quienes están llamados o quienes estamos llamados a acudir a las urnas en una jornada electoral, porque nuestro voto es muy importante. Entonces, yo creo que es una sinergia de muchísimas cosas, ¿no? De precisamente de ver cómo comunicamos, cómo nosotros nos mostramos, incluso no en las redes institucionales, sino en las redes personales, cómo nos mostramos en el día a día para poder buscar que esos nuevos auditorios o esas nuevas personas se vean reflejada en la imagen de un consejero electoral que los inspire precisamente a participar. Yo creo que el reto es enorme, pero no imposible. En tanto, no se pierda el piso, sino que sean Roberto, sí el señor consejero, pero Roberto en la calle también, que con su ejemplo predica para que la gente cumpla con su responsabilidad, que es acudir a votar. Claro. Sí, me parece. No lo estoy regañando tampoco. No, pero no, de a mí ninguna manera. me das la oportunidad Bueno. de retroalimentar muy rápidamente sobre un tema que me parece que es importantísimo. El ejemplo lo es todo, el ejemplo arrastra, dice. Sí. Y por el otro lado también todo comunica. Yo sí diciendo un poquito en este tema, creo que la posición de nosotros, los consejeros, hablo por mí, claro, es no de un privilegio, sino de una alta responsabilidad. A mí me parece, esa es una opinión personal, Así lo es, sí. Que hay una percepción ciudadana de una barrera hacia nosotros, ¿no? Nos ven como si fuéramos precisamente parte de una senda privilegiada, incluso que somos intocados. Yo de esto hablaba en mi ensayo cuando aspiraba a integrar el INE recientemente. O sea, hay dos posturas, una que ven a la clase electoral como una élite intocable que está en una burbuja, y por otra parte también hay una visión que coloca a la clase electoral como gente que no ha aportado nada, y tampoco es así, ¿no? Yo creo que hay una barrera, pero lo que dices es muy atinado. Creo que hay que reforzar ese mensaje de que nosotros estamos para servir a la ciudadanía, ¿no? Y el ejemplo nos arrastra. Entonces, me queda claro que usted lo observa de esta manera. Es muy importante. Y es muy importante que así lo vea, ¿no? Claro. Y que todos, en todo el país, en los órganos electorales de todo el país, lo vean de esa manera. Yo creo que eso ayudaría muchísimo a ir eliminando esta barrera, ¿no? Que usted mencionaba, y finalmente yo creo que sería muy positivo para efectos de la opinión pública de lograr los objetivos claros, que es provocar que la gente se anime a participar, ¿no? Y volviendo al tema de cómo le hacemos llegar a esas nuevas generaciones, yo creo que cuidando las formas, también tenemos que buscar esos lenguajes sencillos, ¿no? Directos, ¿no? A esa gente. Quizá de repente no es complejo traducir el acuerdo o los acuerdos a los que llega el Consejo General a un tema de comunicacional, ¿no? Y es como cuando hablamos de la meteorología y hablamos de una vaguada. ¿Qué es una vaguada y qué es esto? A ver, explícamelo, ¿no? Claro. Entonces, traducir eso y que se acuerda en el Consejo General a los términos comunicacionales es todo un reto, ¿no? Es decir, cómo le hacemos llegar a los diferentes públicos, al lector, ¿no? O al consumidor de medios, de redes sociales, esos mensajes para que le queden claro, ¿no? Yo creo que eso que estoy apuntando ahora es muy importante, ¿eh? Porque tenemos que hacer llegar mensajes claros a la gente para finalmente provocar eso, que sean entendibles, ¿no? Es un reto, siempre es un reto, Sí. pero me parece que aquí hay siempre términos legales que no todos conocemos, que ignoramos, y el reto es cómo los traducimos, ¿no? Y provocamos que la gente tenga claridad en el mensaje que está consumiendo, ¿no? Cuando hablamos de un recurso interpuesto, etcétera, ¿no? En la comisión de quejas,
en fin, en muchos términos que salen del Consejo General que son muy importantes, ¿cómo los traducimos? Porque no podemos mandarlos hacia un boletín, porque no estamos escribiendo un boletín para abogados, ¿no? Sino para cualquier persona que está en el mercado trabajando, que está boleando zapatos en el Parque Juárez, que está pescando en Veracruz y que le tiene que llegar ese mensaje. Cortando limón en Sí, en Martínez de la Torre, por supuesto, claro, plátanos en San Rafael, San Rafael. tenemos que hacerle llegar eso, ¿no? Jesús. Así es, Sí. señor. O sea, digamos que se trata de reforzar esa parte de Sí. un lenguaje ciudadano, claro, sencillo, amigable. Oye, Jorge, si tuvieras la oportunidad de regresar el tiempo y darle, no sé, un consejo al Jorge niño, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? La vida nos enseña muchas cosas. La vida nos ha enseñado ¿Qué, muchas qué cosas. le dirías a tu niño de hace de cuando tenía 8 años, por ejemplo? Pues mire, yo le diría que a pesar de las dificultades, de todo esto que yo le comentaba al principio de esa charla, que en este oficio, que es siempre complicado por muchas razones, que no se equivocó, que yo creo que escogió lo que realmente le apasiona hacer en la vida, ¿no? Y bueno, creo que no fue una equivocación, insisto, a pesar de las dificultades, de los retos, de todo lo que implica un oficio, como cualquier otro oficio en la vida. Entonces, yo le diría eso, ¿no? Que no se equivocó, que hizo lo correcto, que está haciendo lo correcto, y que las decisiones tomadas en el trayecto profesional, que también nos han llevado a momentos complicados, ¿no? Se tomaron decisiones que se tenían que tomar ¿Nos y puedes que fueron compartir adecuadamente. una? ¿Mande? Bueno, yo le compartiría, Esa de que tú digas, bueno, aquí sí lo pude haber hecho mejor. sin duda alguna. De esas anécdotas de tu experiencia. Pues mire usted, yo le quiero poner, por ejemplo, mi paso en la dirección de Radio y Televisión de Veracruz. Yo no entendía por qué en ese momento la vida me había llevado a tomar la dirección de la De radio y de la televisión pública. Yo dije, ¿por qué me toca en esta parte final, no? Y ya En sabes un por momento qué. tan complicado. Lo entendí justo después, ¿no? Quiero decir, en el 15 y luego al 16, las cosas se clarificaron. ¿Qué fue lo que pasó? Vivimos momentos muy complicados en aquellos años que yo estoy diciendo, donde usted recordará, y seguramente la gente que nos ve ahora también lo va a tener muy claro, pero teníamos permanentemente tomada el centro de Jalapa, teníamos permanentemente tomada la carretera a la altura de la SEP, teníamos permanentemente tomada la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué razón? Porque no llegaban los pagos a los burócratas de aquel momento o a proveedores del gobierno. Y para la gente que no sepa dónde está ubicada la radio y la televisión de los veracruzanos, está en el cerro donde está la Secretaría de Finanzas. Atrás. ¿Eso qué implicaba? Que estaba permanentemente tomada el acceso a nuestro espacio de trabajo. Y no ibas a trabajar. Ahora, exacto, no, pero trabajamos, ¿no? Ahora, el tema era el siguiente. En el reto era decir, bueno, ¿qué está pasando ahora? El reto fue soportar, ¿no? Esos momentos complicados cuando la propia Secretaría de Finanzas, que es la que finalmente dota de los recursos, pide un ajuste en la nómina, por ejemplo, de una buena cantidad de trabajadores, ¿no? Y entonces dijimos no, en aquel momento dijimos que no, y sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Sí, el costo. Entonces nos apretaron muchísimo por esa decisión. Afortunadamente, en todo ese tiempo, hablo del último año de esa administración, al término del 16, no se le quedó a deber un solo peso a ningún compañero de trabajo y no se perdió una sola fuente de trabajo. Entonces al final de la historia entendí por qué me había tocado a mí estar en esa posición, en ese tiempo. Primeramente fue entender y ponerme empáticamente en los zapatos de mis compañeros y de mis compañeras, que hoy siguen haciendo su trabajo, que les apasiona en ese medio de comunicación público, ¿no? Entonces logramos el objetivo, que era mantenernos unidos, y entonces lo ordinario, que es pagar una nómina, se volvió en extraordinario, ¿no? Lo ordinario, porque Jalapa era un caos precisamente por lo que estoy mencionando. Y entonces a mí me dio, al final de cuentas, que terminamos la historia y que ellos lo vieron de esa manera, que lo entendieran de esa manera. Eso me llenó de mucha, y hasta la fecha, de mucha alegría del corazón, porque pudimos terminar la historia correctamente con nuestras compañeras y compañeros en ese momento, todos haciendo su trabajo sin ningún problema. Eso fue un reto grande. Hoy se dice muy fácil, ¿no? Pagar una nómina. En aquel momento era muy complicado, muy complicado.
Y esa supongo que ha sido de tus mayores satisfacciones, ¿no? En la vida. ¿O tienes otra historia que te Una de haya las marcado mayores. así? Bueno, yo creo O que sea, me han plenitud de marcado satisfacción, muchas. Roberto, ha sido esta, por ejemplo, para quienes nos escuchan. Mire, yo creo que le voy a decir, ¿esa por qué razón? Y se lo digo a ellos muchas veces, no por ocupar un espacio de dirección, sino por haber compartido este tiempo con ellos, ¿no? Entender lo que esas compañeras y compañeros tienen como profesión, como pasión, por encanto de su trabajo, y tú trabajar en coordinación con ellos. Eso es muy satisfactorio. Lo otro es poder servirle a la gente, ¿no? Es decir, a la gente que quizá en su universo no tenga posibilidad de que lo atiendan en un hospital, de que le resuelvan algún problema que puede ser muy menor, pero para ellos enorme, y que tú puedas intervenir en ayudarles a esa gente a resolver su problema. Me parece que eso siempre va a ser satisfactorio, el poder tú ser el puente de resolver el problema que trae una persona que llega deshecha a tu espacio de trabajo a pedirte ayuda. ¿No? Porque su hijo está en el hospital, porque no tiene cómo sacarlo, porque su esposo se está muriendo, no sé, muchas cosas que le pasan en la vida del ser humano y que tú puedas ser un factor para ayudarle a esas personas siempre va a ser satisfactorio. Es decir, la parte humana siempre te va a llenar de mucha alegría si realmente lo puedes lograr, ¿no? Claro, comprendo perfectamente. Sin duda me parece que las personas somos el intangible más valioso de las instituciones y sumar en nuestro paso por ellas es lo más importante. Para concluir esta entrevista, Jorge, que pues, hay mucho de donde cortar, te preguntaría, los jóvenes son, me parece, y creo que ahí coincidimos todas y todos, no solo el presente, sino el futuro de nuestro estado, de nuestra comunidad, de nuestro municipio, región, país. Y es importante predicar con el ejemplo en la convivencia cotidiana, en valores, principios, prácticas democráticas. A la juventud que te está escuchando, Jorge, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le aconsejas? Con eso terminamos. No, le agradezco mucho. Pues mire, yo le aconsejaría lo que pues hago con mis hijas, ¿no? Que sería eso, ¿no? El mismo consejo, es decir, que cada uno de los chicos, chicas, los jóvenes de hoy día, vayan formándose con sus propios criterios y valores. Que la formación en las aulas, la formación académica, va a ser la mejor herramienta para conquistar lo que deseen en la vida. Y eso es fundamental, es la herramienta más importante con la que un joven veracruzano, una joven veracruzana se va a defender, ¿no? Que le va a abrir una visión de mundo, entender lo que pasa en el mundo, para entonces entiendan también que son gente globales, ¿no? Que ellos desde la comunidad, es decir, yo trato desde esa comunidad, cuando usted iniciábamos esta charla, pues me hablaba de mis orígenes en la tierra, ¿no? En el terruño, como le digo yo. Y efectivamente, entonces, yo creo que podemos, sin perder jamás el origen, jamás, al contrario, estar siempre muy orgulloso de eso, abonarle a nuestra gente, abonarle en muchas formas, pero abonarle también en los éxitos que tú puedas conseguir. Y cuando hablo de éxitos, es decir, las metas en la vida, ¿no? Conseguir un objetivo, lograr un objetivo. Yo creo que los chicos, los jóvenes de hoy en día en Veracruz, deben luchar por ello. Creo que hay muchos ejemplos muy buenos de gente de comunidades que he visto que tienen logros académicos y reconocimientos internacionales. Eso habla de que tenemos generaciones que van a ser muy importantes para Veracruz y para nuestro país, sin duda alguna. Entonces, el fortalecimiento en su formación académica, en la educación, siempre va a ser la mejor herramienta para poder lograr sus objetivos en la vida. Que luchen por ellos, es lo que le estamos diciendo a los muchachos, que luchen por ellos, que no se dejen llevar por lo que alguien, un servidor, el señor consejero, alguien más les dice, sino que contrasten lo que se le dicen con su propia experiencia y con sus propias lecturas, que yo creo que es muy importante. De esa manera podemos fortalecer nuestros pensamientos y formar nuestros propios criterios, que yo creo que es lo más valioso para el ser humano. Pues Jorge, con esto concluimos. Esperamos tener la oportunidad en el OPLE de tenerte nuevamente para seguir charlando tan exquisitamente y enriquecedoramente como lo has hecho hasta ahora. Ha sido un placer, Jorge. Al contrario, el placer es mío, señor consejero. Espero que me vuelva a invitar, que no se arrepientan es un de lo honor. que comenté ahora, pero yo agradezco mucho este espacio. Ha sido para mí muy,
enriquecedor también platicar con usted y saludar aquí a buenos amigos. Muchísimas gracias. Pues es tu casa, Jorge, Muchas que gracias. sigan los éxitos. Gracias.